nombre es Claudia Guadalupe Martínez Sánchez, matrícula 1874492, grupo 151 de Biología Celular. Pregunta 1. Describa el proceso de síntesis de proteínas por ribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso. Explicar formación de RNA-M, transcripción, liberación de RNA-M, lectura del RNA-M por parte de ribosomas asociados. Explicar secciones de ribosoma subunidad mayor EPA y la formación de la proteína por parte del RNA-T, proceso de traducción. Como podemos ver en este esquema, se explica que inicia la síntesis, se inhibe, se reanuda, se remueve la secuencia de señal y continúa hasta terminarse. Después se disocia el ribosoma. Pero para dejarlo más claro, voy a comentar que primero se hacen la transcripción y después la traducción. Aquí lo importante es que son 3 moléculas. El ARN mensajero, ARNM, y el ARN de transferencia, ARNT, y el ARN ribosómico, ARNR. Cada uno va a trabajar en diferentes momentos para crear las proteínas correctamente. En el ADN hay bases nitrogenadas llamada timina y en el ARN estas bases nitrogenadas se transforman en uracilo, cosas que ya hemos visto anteriormente. Ahora mismo, pues sabiendo esto, el ADN no puede salir de la membrana nuclear, por lo que va a crear una copia de sí mismo que sabemos que se llama ARN. Es decir, que va a cambiar sus bases nitrogenadas, timina a uracilo. Una vez que se creó el ARN puede salir de la membrana nuclear. Entonces el ARN saldrá. Después de que se creó el ARN a partir del ADN, pues ya podrá salir de la membrana y así podrá empezar a hacer pues el transporte y después se le va a llamar ARN mensajero porque transporta el mensaje. Va a viajar hasta el ribosoma con el mensaje. Entonces el ARN-M sale muy, como puedo decir, muy feliz de la membrana nuclear para buscar el ribosoma. Pero este ARN-M solo lleva la mitad de la información, por lo tanto ocupa la otra parte y esa otra parte la tiene el ARN de transferencia, ARNT. Este ARNT nada dentro de la célula buscando la otra mitad de la información. Y una vez que se encuentra la información, esta es tomada por el ARNT y llevada hacia el ribosoma. Entonces, el ARN-M va al ribosoma con su información, así como también el ARNT. Habiendo pasado eso, el proceso de traducción comienza cuando ambos ARN-M y ARNT llegan al ribosoma y continúan y combinan perfectamente. Una vez que coinciden con esta información, comienza la creación de los aminoácidos. En esto quiero destacar que también aquí se va a dar la respuesta de la pregunta número 4 que pregunta que cómo ingresan los aminoácidos a la célula y pues aquí también se está explicando. Entonces, tiene que vincular los aminoácidos para crear la proteína. El ARN ribosómico es aquí cuando entra, porque es el que se va a encargar de enlazar cada uno de los aminoácidos. Pregunta número 2. Describa el proceso de glicosilación de proteínas en el retículo endoplasmático. Se lleva a cabo en el interior, como ya sabemos, del retículo endoplasmático. El primer paso es la translocación proteica, o sea que es una introducción de la proteína a su interior. Mientras se introduce,
se hace la transferencia de un oligosacárido común compuesto de 14 residuos. Son 2 N-acetilglucosaminas, 3 glucosas y 9 manosas, a un residuo de asparagina de la proteína en síntesis. Y en esta parte podemos ver cómo las vesículas se empiezan a unir y a fusionar. Para finalizar la respuesta, quiero hacer una breve descripción de lo antes mencionado. Las proteínas, antes de ser transportadas, deben ser glucosiladas para convertirse en glucoproteínas. Esto se realiza gracias a que los oligosacáridos pueden pasar del lado citosólico al luminal por el movimiento flip-flop, flipasa. En resumen, se realiza el corte del azúcar. El azúcar es adherido a la proteína y esto lo realiza la enzima alicosiltransferasa. Esta enzima corta el glúcido y lo adhiere en la proteína, específicamente en el aminoácido asparagina. Pregunta número 3. Describa el proceso de anclaje, unión y fusión de vesículas que transportan proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso a la región cis del aparato de Golgi. Como se puede observar, las proteínas traducidas se encapsulan en vesículas en el retículo endoplasmático rugoso. Estas se van a transferir hasta llegar a la parte cis del aparato de Golgi, que es la parte inicial y además es la más cercana al retículo endoplasmático rugoso. Un grupo de estas vesículas se fusionan y estas vesículas fusionadas forman la cisterna. A medida que la proteína se mueve por la pila, es modificada por enzimas de Golgi residentes en lugares específicos del aparato. Esas modificaciones son importantes porque proporcionan la señal que determina el destino final de la proteína, ya que el aparato de Golgi clasifica, modifica y agrupa las proteínas, y es ahí donde se terminan de modificar. Si hay todavía una proteína que le falta ser modificada, pues el aparato de Golgi la termina de modificar. Entonces, como se mueve la proteína a través de Golgi, el movimiento ocurre en ondas. Por eso la forma que tiene el aparato de Golgi. Primero la cisterna pasa a formar parte de las cisternas de Golgi medial, que es la parte, como su nombre lo indica, o sea, es de la mitad. Detrás de ella se forma una nueva cisterna por la fusión de vesículas del ER. Mientras tanto, una de las cisternas medial migra y se convierte en la nueva transcisterna, que esta es la parte final. En conjunto, este proceso se conoce como modelo de maduración cis. La red de Golgi trans luego se convierte en vesículas. Estas vesículas luego migran a su ubicación objetivo. Estas ubicaciones incluyen orgánulos internos, como el lisosoma, el orgánulo digestivo de la célula. Las vesículas también pueden dirigirse a la membrana celular, donde la proteína objetivo se puede liberar de la célula para la entrega en otra parte del organismo. Número 4. ¿Cómo entran los aminoácidos a la célula? Bueno, esto ya lo había mencionado. Destaqué en la síntesis de proteínas que cuando la información que transporta el ARNM coincide con la información que transporta el ARNT, que son mitades de información, se unen. Cuando coinciden, comienza la creación de los aminoácidos. Ejemplos de SG: presencia de retraso madurativo, hipotonía severa, comúnmente responsable de que los pacientes afectados no puedan alimentarse por sí mismos y requieran de alimentación por sonda nasogástrica o enteral, disfunción hepática, transaminasas elevadas, estrabismo, retinopatías, derrame pericárdico.